Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, maestro? Pues aquí me tienes, Jano, hablando una vez más de una historia muy actual. A ver. Porque en este año 2026 se conmemora el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Así que vamos a entrarle a la independencia de Estados Unidos, que es un tema que en realidad ya hemos abordado aquí en Pedazos de Historia. En dos entrevistas que hemos hecho, una a Manuel Trillo, con la conquista olvidada de España cuando tomaron un fuerte británico al sur de los Grandes Lagos, y más recientemente con Rafael Torres, la historia de aquel convoy inglés capturado en el Atlántico que iba camino de reforzar a los ejércitos de Estados Unidos. Así que vamos a seguir ahondando por esos territorios. Sí, porque es verdad que da para mucho. Da para mucho. Hoy vamos a hacer un rápido repaso de en qué consiste, porque yo no sé hasta qué punto tenemos claro no tanto la guerra de independencia de Estados Unidos, que vamos a ver unos cuantos libros y películas por el camino, como la construcción que durante la guerra de independencia se llevó a cabo para generar lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Pues nada, cuando quieras, entramos en materia. De modo que vamos a entrar en esta singular actualidad de la conmemoración de la independencia de Estados Unidos. Pero quiero hacerlo recordando el origen de esas 13 colonias que en 1776 se independizaron del Reino de la Gran Bretaña. Y quiero hacerlo recordando el espacio geográfico donde se asentaron esas 13 colonias. En esencia, cuando pensamos en la geografía de Estados Unidos, lo que tenemos desde la costa atlántica hasta la costa del Pacífico es esa llanura costera donde se instalaron, pegado al Atlántico, donde se instalaron estas 13 colonias, cuyo origen veremos ahora, y que tenían un límite geográfico claramente establecido en la cordillera de los Apalaches, que durante prácticamente 2 siglos fue la barrera que los colonos no llegaron a cruzar. Es más, uno de los motivos que provocó la independencia, como veremos a continuación, fue cuando los colonos quisieron cruzar los Apalaches y seguir expandiéndose hacia el oeste. Cuando saltamos los Apalaches, ya entramos en la amplísima cuenca del Mississippi, el primer río, el primer gran río que nos vamos a encontrar cruzando los Apalaches, un río que vierte del norte hacia el sur, es el Ohio, que ya forma parte de esa gran cuenca del Mississippi. El Ohio también es importante en la historia de la independencia de Estados Unidos. Después ya llega la cuenca propiamente dicha del río Mississippi, las grandes llanuras, hasta llegar a la segunda gigantesca cordillera, anchísima, amplísima, que son las Rocosas, después de las cuales ya llegamos a la costa del Pacífico. Pues bien, estábamos hablando de esas llanuras costeras en el Atlántico, con además una costa muy accidentada, con un montón de bahías, que a la larga son el cimiento en el que nos encontramos muchas de las grandes ciudades que conocemos bien de este mundo estadounidense, ciudades como Boston, como Nueva York, como la propia Washington, Baltimore, que se apoyan en el interior de todas estas bahías numerosísimas que les permitió generar unos puertos ya con su ubicación natural bastante bien protegidos y que van a marcar el destino de estos territorios. Territorios que, por supuesto, estaban poblados antes de la llegada de los europeos y estaban poblados por tribus indígenas. Algunos nombres, hay muchas. Voy a mencionar los nombres, entre comillas, más conocidos si vamos bajando desde la parte más septentrional, desde las colonias que vamos a encontrarnos más al norte, como New Hampshire, hacia el sur, hacia Georgia. Más arriba estarían los algonquinos, uno de cuyos grupos son los mohicanos, del famoso libro y novela, la del último mohicano. Después estaría la confederación de los iroqueses y más al sur los cherokees. Aquí estoy simplificando mucho la cantidad de grupos indígenas que los europeos encontraron en esta costa este de Estados Unidos. Me he quedado con los nombres que podemos conocer más a través de la literatura o de las películas. Y es importante entender la presencia de estos grupos indígenas porque van a ser otro factor fundamental que forma parte de todo este proceso de búsqueda de autonomía por parte de los colonos, de la guerra de independencia y demás.
Con todo, según vamos descendiendo desde los estados más al norte hasta llegar al que quedaba en la posición más meridional, que es Georgia, pues claro, vamos descendiendo en la latitud, el clima se va atemperando hasta llegar a la órbita del mundo tropical, que es ese límite entre Georgia y la Florida. Y curiosamente es esos climas mucho más cálidos del área de la Florida lo que provocó otra barrera geográfica, porque no eran unos espacios tan saludables como los que podía haber de Georgia hacia el norte. Pues bien, en esta banda costera, con abundantes puertos naturales y que estaba poblada por numerosos grupos indígenas, cierto que no muy populosos, eran grupos relativamente pequeños, esta banda costera ya había sido recorrida a lo largo del siglo XVI, primero por navegantes españoles y más tarde, ya en la segunda mitad del siglo XVI, por gente llegada desde el norte de Europa, holandeses, ingleses, los propios franceses que se instalarían mucho más al norte, en lo que en la actualidad es el Canadá, básicamente apoyándose sobre el valle del río San Lorenzo. Pues bien, es en uno de estos puntos donde ya a finales del siglo XVI los ingleses trataron de establecer unos primeros asentamientos en tierra firme. Estamos hablando de los tiempos de la reina Isabel I de Inglaterra, conocida como la Reina Virgen. Entonces, a esos primeros territorios donde van a tocar tierra los ingleses se les llamó Virginia, en honor a la Reina Virgen. Y de ahí tenemos nuestro actual estado de Virginia. Pues bien, es en Virginia donde en 1607 por fin se va a establecer la primera colonia, el primer asentamiento inglés en tierra firme americana, Jamestown. Y es muy llamativo porque buena parte de estos primeros asentamientos tuvieron una finalidad eminentemente religiosa. Van a ser diferentes grupos cristianos, puritanos, metodistas, cuáqueros, pero también católicos, que huyen de ese mundo donde domina la iglesia anglicana en Inglaterra y buscan alternativas para desarrollar sus comunidades defendiendo su fe, y esto es lo que les va a ir moviendo a desplazarse hacia Estados Unidos. Con lo que, en un primer momento, estas colonias iniciales, las de Virginia, por ejemplo, en 1607, la posterior en Massachusetts, en torno a Boston, para 1620. Por cierto, Massachusetts es el nombre con el que se conocieron a los grupos indígenas que los ingleses encontraron en Massachusetts. Entonces ya los Massachusetts, los indígenas que estaban allí. Pues estamos en 1620, o por ejemplo 1634 para Maryland, que es la colonia de los católicos. Pues bien, en principio, estas colonias no son creadas a iniciativa del rey de Inglaterra, sino por esa voluntad de comunidades religiosas minoritarias inglesas que buscan un sitio donde poder vivir su fe sin mayores dificultades. Con todo, con cierta rapidez, el rey de Inglaterra les da esa cosa que se llaman cartas reales. En algunos casos, ya en las fases finales, por ejemplo en las Carolinas, el colono llegaba con la carta real en el bolsillo. Las Carolinas se van a asentar a partir de los años 1650-60. Pero la cosa es que muy rápidamente el rey inglés entiende la virtud de tener estos asentamientos en tierra firme en América, aunque sea en Norteamérica, como una manera de poder presionar al imperio de la monarquía católica, al imperio español, que bien es cierto que está asentado bastante más al sur, en el área del Mar del Caribe y el Golfo de México, pero que de alguna manera ya tenemos un punto, aunque solamente sea un punto de abastecimiento para enviar las flotas, que vendría a completar los otros puntos que los ingleses van a ir estableciendo en el área del Mar Caribe, sitios como por ejemplo Jamaica. Por tanto, desde el principio, estas colonias disfrutaban de un grado muy elevado de autonomía, porque nacen en gran medida por iniciativa de los colonos que se quisieron establecer aquí, que terminan al cabo de unos pocos lustros, unas pocas décadas, por reconocer al rey de Inglaterra como su soberano y aceptar esas cartas reales en las que se les garantizaba cierta autonomía
aunque el rey de Inglaterra terminaba por colocar a sus gobernadores como último dirigente de estas colonias. Y esa autonomía es importante entender que es algo que se va a mantener prácticamente hasta el momento previo a la independencia. Y una de las causas finales que va a provocar esa independencia es cuando se tratan de disminuir los privilegios asociados a ese alto grado de autonomía que tenían estas colonias. Como decía, muchas están vinculadas a estos movimientos religiosos. Hay una muy interesante que es la de Nueva York, fundada por holandeses, por neerlandeses en 1624, también una de estas oleadas de comunidades religiosas cristianas que buscaban un espacio para su desarrollo personal, pero que 40 años después, para 1664, fue adquirida por los ingleses, reconvirtiéndola en Nueva York. Ojo, eso no acabó con la presencia de neerlandeses en las 13 colonias, o por ejemplo alemanes, y de nuevo asociados a movimientos religiosos que van llegando por allí, hasta el punto de que cuando se produzca la independencia, buena parte del conglomerado europeo que lleva a cabo esa independencia, junto a un elevado porcentaje de origen inglés, hay muchos neerlandeses, hay muchos alemanes. Decía hace un momento, la última colonia de las 13 que se va a asentar es la situada más al sur, que era Georgia, y que se estableció para los años 1730 como un tapón entre las otras 12 colonias y la Florida española. Ahí en el caso de Georgia sí que es una manifiesta intención por parte del Reino de Inglaterra de controlar un territorio determinado. Tenemos ya, por tanto, nuestras 13 colonias bien establecidas. De partida, las que vamos a encontrarnos de Virginia hacia el norte y muy particularmente las de Nueva Inglaterra, las que tenemos de Boston hacia el norte, con ese germen asociado a pequeños núcleos religiosos, pero que muy rápidamente encontraron que sus bahías naturales ofrecían unos puertos donde los barcos podían amarrar con tranquilidad y eso incentiva la actividad industrial y sobre todo el comercio. Inicialmente comercios muy sencillos, de los pocos colonos que se han establecido con las tribus indígenas con las que se relacionan, con estos algonquinos o estos iroqueses, y ya progresivamente un desarrollo industrial más notable a nivel de manufacturas de estas zonas de Nueva Inglaterra hasta el límite de Virginia hacia el sur, ya estaríamos en territorios donde lo que dominaban eran las plantaciones con muchísima mano de obra esclava. En ese sentido es muy curioso porque los estados del sur, las Carolinas, Georgia especialmente, son territorios donde había una gran cantidad de mano de obra esclava. Otro elemento que también va a influir en el proceso de independencia, lo veremos después. Y ya, cuando vamos no tanto de Virginia, sino sobre todo en Maryland hacia el norte, pues la cantidad de esclavos que se tenían era cada vez menor y ya en Nueva Inglaterra, sobre todo, eran esclavos en el servicio doméstico. No estamos hablando del esclavo de plantación, que eso era propio de los estados del sur. Pues bien, tenemos esa realidad física consolidada para la primera mitad del siglo XVIII y lo que va a suceder es un fenómeno muy interesante donde entran en disputa aparentemente los intereses de estos colonos, de las 13 colonias, bajo el manto del rey de Inglaterra, frente a los intereses de Francia, que había logrado asentarse, lo comentaba antes, más al norte de las 13 colonias, en el valle del río San Lorenzo, esencialmente donde hoy tenemos Canadá, y además se habían instalado en el norte del Golfo de México, en el área de la desembocadura del Mississippi, lo que se conocía como la Luisiana, donde tenemos, por ejemplo, Nueva Orleans. ¿Cuál era el nexo de unión entre la Luisiana y el Canadá para los franceses? El Valle del Ohio. Ese río que, simplificándolo mucho, discurre norte-sur buscando el Mississippi. Y entonces, ese corredor natural era el camino que los franceses querían controlar para garantizar la unión física entre sus dos grandes territorios, el Canadá y la Luisiana, Nueva Francia y la Luisiana. Pero si las 13 colonias, los habitantes de las 13 colonias querían expandirse y por tanto tenían que ir caminando hacia el oeste, una vez que cruzaban los Apalaches, caían sobre el Valle del Ohio. De modo que ese punto se va a convertir en un espacio de fricción entre los intereses
de los colonos mayoritariamente ingleses y los intereses de los colonos mayoritariamente franceses. ¿Qué va a suceder? Pues que los franceses, para dominar el Valle del Ohio, van a ir instalando una serie de pequeños fortines. No hay una ocupación auténtica, no hay fundación de ciudades, no hay una gran cantidad de colonos que se están estableciendo en el Valle del Ohio. Entonces, a la larga, esto parece que es suficiente para ese control del territorio, un control del territorio que además le permite a los franceses tener una buena relación con las tribus indígenas del lugar, el límite de los algonquinos, el límite de los iroqueses, y a partir de ahí lo que podíamos tener era un espacio de tránsito entre la Nueva Francia, Canadá y la Luisiana, sin más, pero los colonos británicos se dan cuenta que no es un espacio suficientemente consolidado con estos fortines, ¿por qué no ocuparlo? Y estalla así la guerra franco-india, que va a ser, con el paso del tiempo, el capítulo americano de la Guerra de los 7 años. De la Guerra de los 7 años ya hemos hablado en alguna ocasión, en otros pedazos de historia, haciendo referencia, si recuerdas, Jano, a que es la Primera Guerra Mundial antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, la Guerra de los 7 años, que esto lo comentaste hace bien poquito, en el programa de Felipe V. Estuviste hablando sobre eso. Eso es. Entonces, que es muy curioso porque, como ya dijimos en ese programa, tenemos la idea de que la primera vez que hay un enfrentamiento mundial es la Primera Guerra Mundial y la Guerra de los 7 años ya ocurrió. Sí, ahí se dieron de leches entre todos. Entonces, en efecto, en algún momento habrá que hacer un programa en exclusiva sobre la Guerra de los 7 años, que no solamente afectó al continente europeo, sino, como estamos viendo hoy, tuvo su frente en Norteamérica, pero también tuvo un frente en África, tuvo un frente en la zona de la India, una auténtica Primera Guerra Mundial. Solo que la Guerra Franco-India comenzó 2 años antes de que se declare el enfrentamiento abierto entre las potencias europeas, en esencia la alianza entre Prusia e Inglaterra contra todos los demás, contra Austria, Francia, España y restos de aliados. En esta Guerra Franco-India, en principio lo que tenemos es una serie de escaramuzas que se van a dar en esencia en torno a este área del Valle del Ohio. Es dentro de esta Guerra Franco-India lo que nos relata esa novela, después convertida en película, del Último Mohicano, por si alguno quería encontrarse en este espacio literario. Y lo que va a suceder es que en un primer momento los franceses son capaces de contener las ambiciones tanto de las tropas regulares inglesas como de las milicias de los colonos. Y de nuevo apelo sobre todo a la película del Último Mohicano, donde recordemos que el protagonista que hacía Daniel Day-Lewis era uno de estos milicianos que formaba parte de estas milicias de los colonos. Pues bien, esta guerra de partida los franceses logran contener la embestida de ingleses y de milicianos, incluso tomar algunos de estos fortines que habían construido de manera provisional, pero a partir de 1759 todo se derrumba para los franceses cuando los ingleses son capaces de conquistar el Canadá. Y de esta manera los franceses pierden la base principal que tenían para su ofensiva sobre el Valle del Ohio. En 1763 se firma la Paz de París, que pone fin a la Guerra de los 7 años, en la que hay que discutir muchísimos elementos de lo más variopintos, porque pensemos que uno de los acontecimientos fundamentales de esa guerra fue la ocupación por parte de los ingleses del puerto de La Habana, en Cuba, en 1762, quitándose a los españoles. Pues en los acuerdos de París, entre las cosas que se van a conseguir, va a ser la recuperación por parte de los españoles de ese puerto de La Habana. O, por ejemplo, los ingleses se quedaron con las Floridas y los franceses entregaron a cambio a los españoles la Luisiana. Hay una serie de movimientos territoriales muy interesantes, pero en lo que afecta en concreto a las 13 colonias, quizás lo más interesante es una serie de fenómenos inesperados y que van a explicar muy bien por qué se va a producir la independencia de los Estados Unidos una década más tarde de haberse puesto fin a esta guerra de los 7 años, en el caso de Estados Unidos, la guerra franco-india. La primera es que esa guerra fue costosísima para el Reino de Inglaterra. Y el rey de Inglaterra tuvo, después de 1763, que mejorar su fiscalidad para pagar las cuantiosas deudas que había contraído para hacer frente en los diferentes campos de batalla que tuvo en Europa, América o la India.
Y veremos que eso va a derivar a una serie de nuevos impuestos, por ejemplo, a las 13 colonias. Lo segundo es que se eliminó la presencia de Francia en ese área más allá de los Apalaches, en ese valle del Ohio, de modo que ese valle del Ohio se convirtió en un lugar apetecible para los colonos de las 13 colonias. Pero aquí hubo un problema, y es que el rey de Inglaterra decidió promulgar una ley que prohibía a los colonos de las 13 colonias expandirse hacia ese valle del Ohio. Los Apalaches tenían que seguir siendo el límite de las colonias. Entonces, ¿qué va a ocurrir con ese valle del Ohio? Pues que se va a convertir en un territorio que queda bajo el control directo del ejército inglés, sin que se permita, insisto, la presencia de estos colonos de las 13 colonias. Y al mismo tiempo, y ese último fenómeno interesante asociado a la guerra franco-india, estos milicianos que habían peleado junto al ejército inglés, estas milicias de los colonos, han cambiado su mentalidad. Se dan cuenta que pueden acudir al combate, que no lo hacen mal. Pensemos, por ejemplo, que entre los oficiales que van a dirigir a estos colonos hay un joven, George Washington, que hace sus primeras armas en esta guerra franco-india, que al mismo tiempo han eliminado a uno de las amenazas que tenían las colonias, que era la presencia de los franceses. Ya no están ni en el Ohio ni en el Canadá, o sea, ya no hay franceses. Y a la larga son los ingleses, el rey inglés a través de sus ejércitos, quienes están poniendo freno a las ansias de expansión de estos colonos. Es muy curioso, porque si el único inconveniente hubiera sido no permitir la expansión de los colonos hacia el Valle del Ohio, pues quizás a la larga de una serie de años, de lustros, negociando con el rey de Inglaterra, se podría haber abierto la puerta a esa posible expansión. Pero a esa barrera previa de no permitir la expansión se va a añadir en los años siguientes a la firma de la Paz de París de 1763 una serie de impuestos que van a gravar a estas colonias y que son los que van a terminar por disuadir a los americanos en la necesidad de separarse de la metrópoli de Inglaterra. Y entramos así en toda esa serie de singulares impuestos que se fueron creando a lo largo de los años 60, 70 del siglo XVIII, que todos conocemos perfectamente y que son los que van a provocar finalmente el empecinamiento de los futuros estadounidenses. A partir de ahora voy a utilizar el término de estadounidenses, aunque Estados Unidos no surge como tal hasta 1776, para referirme a estos colonos de las 13 colonias que combatieron contra los ingleses. Bien, ¿cuál es el primero de estos impuestos? Pues el primer impuesto fue el Sugar Act de 1764. Lo que hace es gravarse la importación de azúcar. Y uno puede preguntarse, ¿y qué tan importante es que te graben la importación de azúcar? En realidad la importancia está en que el azúcar que consumían los estadounidenses provenía de otras colonias inglesas, las del Caribe en esencia. Y con la imposición de este Sugar Act lo que se está haciendo es coartando la posibilidad de un comercio fluido al interior de las propias colonias inglesas. Esto es muy llamativo porque era un fenómeno que también se estaba viviendo en ese momento en el mundo hispanoamericano, donde progresivamente a lo largo del siglo XVIII los en teoría muy reformistas reyes borbones, lejos de reformar para bien, reformaban para mal y fueron generando aduanas internas dentro del mundo hispanoamericano. Empezaron a poner trabas al comercio, por ejemplo, entre los virreinatos de la Nueva España, es decir, México, y el virreinato del Perú. Pues algo parecido ocurre con este Sugar Act. Hasta 1764 había un comercio muy libre ya entre las propias colonias inglesas en América, las de Norteamérica y las del Caribe, y con el Sugar Act se empiezan a levantar estas barreras. Interesante porque vamos a ver que es un proceso muy similar el que se vive en Estados Unidos y en Hispanoamérica, donde los reyes desde Europa toman una serie de decisiones que en principio beneficiaban al fisco de la metrópoli, al fisco de Madrid o al fisco de Londres, pero que a la larga lo que van a hacer es generar la animadversión de las gentes que viven al otro lado del Atlántico. Tras el Sugar Act de 1764 llegará el Stamp Act de 1765, que gravaba las impresiones.
mm, boletos, periódicos, documentos oficiales, cualquier cosa llevaba una tasa añadida en ese afán recaudatorio para pagar sus deudas que tenía el Reino de Inglaterra. Es entonces cuando llega la famosa frase de no taxation without representation, es decir, si los que están tomando las decisiones de poner impuestos en Estados Unidos son los miembros del Parlamento que se sientan en Londres, un Parlamento en el que no tienen derecho a estar sentados los colonos de las 13 colonias, pues no hay ninguna razón para permitir esos impuestos. O yo estoy sentado en el Parlamento y de esta manera me van a permitir que debata si quiero o no quiero nuevos impuestos, o si no estoy sentado en el Parlamento, no tengo por qué aceptar unos impuestos que se han aprobado sin contar con mi voluntad. Ojo, aquí sí que hay una diferencia con el mundo hispanoamericano, porque cuando el Parlamento español, que son las Cortes, y en concreto las Cortes que se van a convocar en Cádiz a partir de 1808 se reúnan, en esas Cortes estarán sentados por igual diputados de la península ibérica que diputados de Hispanoamérica. No lo olvidemos. Es muy curioso pensar que era un régimen mucho más parlamentario el del Imperio Español que el del Imperio Británico. En el Imperio Español se permitían que cualquier representante de cualquier parte del imperio pudiera estar sentado en las Cortes. En el Imperio Británico no. Solo podían estar sentados los ingleses de Inglaterra. Pero bueno, quitando esa diferencia, veremos que en el resto de pasos tomados por los monarcas son muy parecidos a lo que hacen los ingleses y lo que hacen los españoles. En ese mismo año de 1765 se impuso otra obligación, esta con un carácter incluso más provocativo, el Quarterly Act, porque lo que se exigía era que esos soldados ingleses que se habían desplazado a Norteamérica en el combate contra los franceses y que ahora en gran medida tenían que controlar el Valle del Ohio, pues en sus movimientos por las 13 colonias, los colonos estaban obligados a alojarlos gratuitamente, a alojarlos y darles comida en sus casas. Claro, aquí lo que se está buscando es facilitar esa intendencia al ejército inglés de la manera más cómoda posible, que las gentes del lugar sean los que se hagan cargo de ese ejército, pero a la larga tiene dos derivadas. Por un lado, a mí no me apetece tener un soldado en mi casa, un señor a que no conozco nada, no sé por qué tengo que alimentarle y demás, voy generando cierta animadversión a ese soldado. Considero que su presencia me está restando autonomía, esa autonomía que tan a gala tenía las 13 colonias desde comienzos del siglo XVII, y por otro lado, no me queda claro si este soldado va camino del Valle del Ohio o a lo mejor el rey de Inglaterra, viendo que cada vez tenemos menos simpatías por los nuevos impuestos, han decidido que la mejor forma de controlarnos es poniéndonos un soldado en la casa. Ojo, de alguna manera Carlos III trató de llevar a cabo medidas similares en el mundo hispanoamericano, cuando considera que era necesario que los hispanoamericanos pagaran por su propia defensa, sobre todo tras la pérdida de La Habana. Solo que en el caso de la monarquía católica, en lugar de enviar soldados desde España a que fueran mantenidos en Hispanoamérica, propició la creación de milicias americanas financiadas por los americanos, con lo cual esa presencia física del soldado inglés que está en las 13 colonias no va a ocurrir en la parte española. En cualquier caso, a partir de ahí la situación se va a ir agravando, como vemos, y llegamos entonces a 1767, cuando se establece un nuevo impuesto, el Townshend Act, que lo que gravaba en esencia era la importación de cualquier producto foráneo. Todo lo que estos futuros estadounidenses estaban comprando en Inglaterra, cuando llegaba a Estados Unidos, era gravado con una tasa de importación. Lo que no dejaba de ser extrañamente contradictorio, porque a la larga, si yo en Inglaterra estoy elaborando una serie de productos, y en Inglaterra ya tenemos la revolución industrial en marcha, una serie de productos que están incentivando el crecimiento económico de mi país, y la mejor forma de que eso se incentive más es tener un buen mercado que adquiera mis productos, qué mejor manera de asegurarme que todo el mundo quiera comprarme mis productos que evitando que ese producto vaya gravado con una tasa añadida, que es lo que se hace con este Townshend Act, gravar la importación de los productos ingleses que los ingleses vendían en los Estados Unidos. Y muy llamativo porque además
se produce en un momento, y esto lo hemos visto en los pedazos de historia que hemos dedicado a la Revolución Industrial, donde yo explico, la teoría que yo defiendo es que el éxito de la Revolución Industrial inglesa fue contar con un amplísimo, numerosísimo, muy poblado mercado que es el hispanoamericano, donde el producto industrial o el producto manufacturero español era mínimo, de mala calidad y muy caro, y los ingleses lograron abastecer ese mercado que tenía mucho dinero y muchas ganas de comprar, enviando sus productos, y los productos que curiosamente no estaban con esos impuestos añadidos que se iban a colocar a sus propios súbditos en las 13 colonias, demostrando que lo que sin duda era una ventaja, vender los productos industriales en Hispanoamérica, pues habría sido más ventajoso venderlos también en Estados Unidos sin ese impuesto añadido. Pero no se terminó de ver. Por alguna razón se consideró que era mejor seguir nutriendo las arcas de la corona inglesa a base de aumentar el número de impuestos que pagaban sus colonos, no solo sus colonos, también había que pagarlos en Inglaterra. Pero el problema está en que en los Estados Unidos había ese espíritu autonomista con el que chocaban todos estos nuevos impuestos que, como decía antes, habían sido aprobados sin contar con el beneplácito de los estadounidenses. Y todo esto va a derivar hacia una nueva tasa, que es la más conocida de todas, la de 1773, con el motín del té, que no es tanto una tasa per se, sino el hecho de que se entregó el monopolio del comercio del té, de la infusión, bien a la Compañía de Indias Orientales. Son los únicos que podían llevar ese té hacia las colonias y que, por tanto, podían poner en su situación de monopolio el precio que quisieran. Entonces no es tanto una tasa como un sobreprecio, porque a la larga esa compañía de Indias Orientales entregaba parte de sus beneficios a la corona inglesa. O sea que a la larga estaban metiéndole un nuevo impuesto, aunque se llamara de cualquier otra manera. Y es ahí, en ese famoso motín del té en Boston en 1773, cuando sabemos que hay un grupo de colonos que, disfrazándose de indios del lugar, suben a los barcos de la Compañía de Indias Orientales y arrojan por la borda los fardos de té que no están dispuestos no solamente a consumir, sino que no quieren que se mercadee con ellos en absoluto. Querían provocarle una grave pérdida monetaria a la Compañía de las Indias Orientales. Es muy simpático porque esas hojas de té flotaron en el puerto de Boston durante semanas, recordando lo que había ocurrido. Es muy llamativo porque esa medida, un tanto radical, lo de sabotear la llegada del té que venían en posición de monopolio para ser consumido por los estadounidenses, provocó todo tipo de reacciones por parte de los que ya estaban convirtiéndose en las cabezas más visibles de estos colonos. Y, por ejemplo, uno de los que sería después grandes padres de la patria, de los Founding Fathers, Benjamin Franklin, incluso llegó a plantear la posibilidad de compensar a la Compañía de Indias Orientales por el té perdido en ese motín del té. En cualquier caso, lo que va a ocurrir es que se van a crear una serie de nueva legislación en el área de Boston, en Massachusetts en general, las llamadas leyes intolerables, un término empleado obviamente por los colonos, porque lo que se decidió fue reducir, por no decir directamente eliminar, buena parte de los privilegios que como territorio autónomo tenía Massachusetts, e incluso establecer un estado de excepción en Boston, estamos hablando de 1774, para combatir a estos levantiscos que se estaban oponiendo a lo que, ojo, no la voluntad del rey, sino del parlamento inglés. Esto es muy llamativo. Los Estados Unidos no se estaban sublevando contra un monarca absoluto, están sublevando contra las arbitrariedades de un monarca parlamentario y sobre todo las arbitrariedades de ese parlamento que les ponía impuestos sin preguntarles su opinión a los estadounidenses. Pues bien, con estas leyes inaceptables, lo que va a suceder es que ahora sí hay una parte de la sociedad bien pensante de estos colonos que consideran que quizás ha llegado el momento de sentarse a reflexionar sobre su situación respecto a Inglaterra. Y es entonces cuando se convoca el llamado Primer Congreso Continental. Muy interesante porque hablan del Primer Congreso Continental, puesto que tenían que utilizar algún término para referirse a las 13 colonias. Y se quedaron con el término que abarcaba todo el continente, que es lo que terminará por ocurrir.
cuando decidan que el nombre de todo el continente América sea sinónimo del nombre de un país concreto de América, que son los Estados Unidos. Entonces, como ven, ya desde el principio los padres fundadores de Estados Unidos iban con grandes ambiciones. Entonces, a esa reunión inicial, donde se sentaron unas pocas docenas de habitantes de las 13 colonias, lo llamaron el primer Congreso Continental. Entonces, ¿qué es lo que van a reclamar en ese primer Congreso Continental? Pues en esencia dos cosas. Queremos nuestros privilegios, nuestros derechos, esos que hemos venido perdiendo desde el siglo XVII hasta la actualidad, y si eso no se consigue, vamos a boicotear los productos ingleses. O sea, vamos a entrarle de lleno al corazón de la economía inglesa. Si Inglaterra está creciendo porque consumimos sus productos industriales, dejamos de comprarlos, y entonces Inglaterra que se vaya al guano. Pues bueno, a partir de ahí, ¿cuál es la reacción de este mundo inglés? Pues será reforzar la presencia militar en las 13 colonias con objeto de controlar estos movimientos levantiscos que se han formado en torno a este primer Congreso Continental, que además concluyó muy poco después, no tuvo una larga vigencia. ¿Y qué van a hacer los colonos ante el crecimiento de la presión militar de los ingleses? Pues deciden que lo mejor es estar preparados para lo que pueda suceder. Y entonces, lo que van a buscar es almacenes de armas y municiones, puesto que los colonos disponían de muy pocas armas, muy artesanales, muy anticuadas. En ese sentido, el ejército inglés tenía cierta ventaja tecnológica. Y son las famosas batallas minúsculas a las afueras de Boston, a 20 kilómetros de Boston, de Concord y Lexington, en la primavera de 1775, que supuso el comienzo de la Guerra de la Independencia. Unas batallas en las que, en esencia, lo que pretendieron los colonos fue asaltar almacenes de armamento, llevarse las armas. El ejército inglés consigue atraparles, hay unas cuantas bajas, unas pocas docenas por un lado, otras pocas docenas por otro, pero cuando los ingleses están tratando de volver a colocar sus armas, van en convoy para recuperar, para guardar las armas de nuevo, son atrapados en una emboscada y al final los colonos terminan por llevarse esas armas. Ahí está ese punto inicial en el que a partir de ahora hay unos colonos que deciden que quizás ha llegado el momento de lanzarse al campo de batalla. Aquí hemos de entender que por un lado tenemos, sobre todo, y estamos siempre en el área de Boston, de Massachusetts, de partida estamos ante una sublevación protagonizada particularmente por gentes de Nueva Inglaterra. Es cierto que en los meses siguientes irán incorporándose gentes de más al sur, gentes de Nueva York, de Virginia y más adelante también de las Carolinas o de Georgia, pero de partida el problema se centra en torno al área de Boston. Y es allí donde el generalísimo de los británicos en ese momento y gobernador de Massachusetts, Thomas Gage, decide organizarse para acabar con ese conato de sublevación. Cuando esto está ocurriendo, ese conato de sublevación es muy llamativo porque todas estas noticias llegan hasta el territorio de la Luisiana, que recordemos que desde 1763 había pasado a manos españolas, y allí tenemos al gobernador de la Luisiana, Luis de Unzaga, que recibe las noticias de este primer conato de sublevación y que se dice, ostras, qué maravilla. El gran enemigo de España, Inglaterra, se le ha abierto una herida en sus 13 colonias de Estados Unidos. ¿Qué tal si agrandamos esa herida apoyando a estas gentes que se han sublevado? Entonces, si bien es cierto que Unzaga, en nombre de la monarquía católica, no reconoció, cuando meses después Estados Unidos se independizó, a Estados Unidos como un país, sí es cierto que ya desde antes de proclamar su independencia, los padres fundadores de Estados Unidos contaron con el apoyo, sobre todo económico, de los españoles a través de Luis de Unzaga. Un apoyo económico sin el cual habría sido muy difícil llevar a cabo ese proceso de independencia, porque en esencia lo que se conseguía con ese apoyo económico era dinero para comprar mejores armas y uniformes y todos los pertrechos necesarios para ir a la guerra. Como digo, todo comienza en torno a Boston, es ahí por donde se va a mover las tropas de Thomas Gage, por donde se van a estar moviendo las tropas que están organizando los rebeldes, que han buscado a alguien a quien colocar a la cabeza de esas tropas. Entonces se acuerdan de aquel oficial de Virginia que ya había tenido su bautismo de fuego en la guerra franco-india, que era George Washington,
y que es a quien le encargan que organice este ejército que llamaron ejército continental, también utilizando un término muy ampuloso. Pues bien, 1776, 4 de julio, como decíamos al principio del programa, estamos conmemorando el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Se proclama esa independencia, una declaración de independencia elaborada por Thomas Jefferson, y sobre Jefferson les invito a que vean los programas que hemos hecho en Pedazos de Historia con Eric Graf. Hemos dedicado un par de programas a la obra de Jefferson. Pues bien, se lleva a cabo esa proclama. Hay un cambio en el mando de las tropas británicas. Thomas Gage es llamado de vuelta a Inglaterra y su segundo a bordo, William Hope, es quien se va a quedar a cargo de esas tropas y quien será quien básicamente desarrolle toda esa guerra de independencia frente a George Washington. Hay más militares, ¿vale?, en las diferentes batallas y demás, pero las dos figuras fundamentales van a ser Hope y Washington. En un primer momento, los rebeldes no se muestran capaces de orquestar un ejército profesional capaz de combatir frente a los británicos. Y si en algún momento se encuentran en algo parecido a un campo de batalla, suelen ser derrotados los estadounidenses. De modo que lo que Washington va a hacer durante los dos primeros años de conflicto, 1775-77, es buscar todos los mecanismos para garantizar que su ejército se va volviendo cada vez más profesional. Y de momento, todo lo que puede hacer, más allá de perder unas cuantas veces en el campo de batalla, son pequeñas escaramuzas. No llega a ser una auténtica guerra de guerrillas, pero se le parece mucho, porque lo que está pretendiendo es aguijonear las bases del ejército inglés y debilitándole, que el ejército inglés tenga que desplazarse por todos lados, hasta el punto de que algo que sí van a conseguir es que Hope decide desplazar como centro de operaciones de Boston, se va a ir más hacia el sur y se va a ir hacia el área de Nueva York, considerando que allí es una posición más fácilmente defendible desde donde puede hacer frente a estos levantiscos. Para ese momento, las 13 colonias ya se han sublevado, pero sobre todo la parte más difícil es la de Nueva Inglaterra. Por eso es por lo que decide Hope salir de Nueva Inglaterra, salir de Boston y marcharse a Nueva York. En el resto también están habiendo movimientos militares, y aquí volvemos al cine. Supongo, Jano, que has visto la película del Patriota. No, yo no la he visto. Es que ya sabes que yo cine, maestro, poco. Pero bueno, claro, estoy pensando desde el año 2000. Tú tienes que ser muy jovencito en el año 2000. 10 años. Entonces, claro, eso es U 11, según la fecha. Es un motivo y es una pena, porque es esas películas así, a lo Mel Gibson, muy heroica, de el bueno es un bueno muy bueno y el malo es un malo muy malo, entonces es entretenida. Pues no la he visto, pero bueno, como seguro que hay muchos que no la han visto, ¿qué pasa en esa película? La película del Patriota lo que nos narra en esencia Mel Gibson es las campañas de los rebeldes contra los ingleses en el área de las Carolinas. Y lo que cuenta, más allá de lo muy aventurero que siempre es Mel Gibson en sus películas, explica muy bien cómo funcionaban. O sea, estas pequeñas partidas inglesas que cuando acudían a la casa de supuestos rebeldes destruían las fincas de estos rebeldes para cortar su capacidad de mantenerles, y cómo los rebeldes no dejan de ser un ejército un tanto desorganizado que progresivamente va convirtiéndose en algo más parecido a un ejército profesional. Pues bien, llegamos así a 1777, cuando se estaba produciendo la llamada campaña de Saratoga, en la que los británicos trataban de hacer algo parecido a lo que estoy contando de la película del Patriota: cortarle las bases al ejército rebelde de Estados Unidos en este área del lago de Saratoga, no muy lejos de Nueva York, y es ahí donde por fin ese ejército que Washington llevaba 2 años preparando se enfrenta en el campo de batalla y sorprendentemente derrota a los británicos. La batalla de Saratoga, por parte británica habían estado pocos miles, por parte estadounidense otros pocos miles. No son batallas de cientos de miles de soldados. Estamos en el ámbito americano, y da igual que sea la independencia de Estados Unidos o la independencia de Hispanoamérica, aunque las batallas todas van a pasar a formar parte de la mitología de esta independencia, suelen ser batallas con muy pocos combatientes por cada lado, unos pocos miles, y por tanto muy pocas bajas por ambos bandos. Pero lo interesante de la batalla de Saratoga es que mostró que los ingleses se les podía derrotar en América. Pensemos que 15 años atrás, 20 años atrás, los ingleses se habían hecho con Canadá, habían acabado por completo con los franceses. Nadie más realmente se había enfrentado a estos británicos en territorio americano, y ahora por fin los rebeldes mostraban que sí era posible acabar con estos británicos.
¿Y entonces qué va a suceder? Pues que al año siguiente Francia va a reconocer oficialmente la independencia de Estados Unidos. Es cierto que hay un país que había reconocido a Estados Unidos antes. No es que haya reconocido oficialmente, no es que haya habido un acuerdo, sino que permitió que buques estadounidenses entraran en sus puertos y, por tanto, se reconocía la bandera de esos buques como las de un país propio. Y tú bien sabes qué país es, ¿no, Jano? Marruecos. De hecho, hiciste un pedazo de historia sobre las relaciones entre Estados Unidos y Marruecos y esa alianza que a nosotros, por ejemplo, la hemos comentado aquí, la Marcha Verde fue apoyada por Estados Unidos, las buenas relaciones que tienen y que fue el primer país que reconoció a Estados Unidos. Entonces, sí, el caso de Marruecos no deja de ser anecdótico. Es cierto que poco después, cuando ya se consolidó Estados Unidos como un lugar independiente, establecieron un tratado de amistad que perdura hasta hoy, el tratado de amistad de casi mayor larga duración que hemos tenido en la historia, si no fuera por el famoso tratado de amistad, la All Alliance que tienen Escocia y Francia, solo que Escocia ya no es un país independiente. Pues bien, 1778, Francia reconoce la independencia de Estados Unidos y en 1779, si bien España no reconoce legalmente esa independencia, sí lo hace de facto. Y es cuando se va a involucrar completamente dentro de esta independencia. Porque ya no solamente va a seguir financiando buena parte de las campañas, sino, por ejemplo, y aquí lo que yo comentaba al principio, los programas que ya hemos hecho, recuerden el que grabamos con Rafael Torres sobre la captura del convoy inglés en el Atlántico por parte del almirante Córdoba, un convoy que en 1780 iba camino del Caribe para abastecer de pertrechos y tropas a los ejércitos ingleses que estaban combatiendo en Estados Unidos y que la captura de ese convoy le provocó un agujero brutal a la capacidad militar que tenían estos británicos en el área de Estados Unidos. Esa participación española se vería todavía aún más acrecentada en 1781, cuando el que ya era nuevo gobernador de la Luisiana desde años atrás, desde el 77, Bernardo de Gálvez se lanzó a la campaña militar de la Florida, la famosa batalla de Pensácola, que lo que buscaba era capturar, arrebatarle la Florida a los británicos, con lo que le seguían cortando las bases que estos británicos tenían para poder actuar contra los rebeldes. Entonces, es en ese momento en el que nos vamos a encontrar con la captura del convoy en 1780, la caída de Pensácola en Florida en 1781, cuando llega la gran batalla definitiva que va a mostrar que los ingleses ya no pueden seguir adelante en sus campañas contra los estadounidenses, que es la batalla de Yorktown en ese año de 1781. Entonces, en Yorktown vamos a poner fin realmente a estas acciones militares. Ojo, esto coincidiría con otro programa que también grabamos aquí con Manuel Trillo, hablando de aquella conquista olvidada de los españoles que partiendo del Valle del Mississippi llegaron hasta el sur de los Grandes Lagos y tomaron una posición de estos británicos. Recordemos, el territorio más allá de los Apalaches, el Valle del Ohio, era el lugar donde tenían sus fortines estos ingleses. Y en gran medida, desde allí, desde la Florida y desde Canadá, es de donde estaban haciendo presión hacia Estados Unidos. Si habían perdido la Florida, si el Valle del Ohio había quedado abierto para las tropas españolas que llegaban desde el Mississippi, pues te quedaba Canadá y malamente, porque como Nueva Inglaterra había sido el lugar donde se había provocado la mayor parte de la sublevación, pues esto ya no tiene mucho más recorrido. Al final, ¿qué va a suceder? Pues tras la batalla de Yorktown, aunque todavía hubo algunas escaramuzas más, en 1783 estadounidenses y británicos deciden firmar una paz, la Paz de París, que pone fin a esa guerra de independencia. ¿Qué ha sucedido por el camino? Pues por el camino lo que ha sucedido es que los estadounidenses han ido estableciendo todos los procedimientos para lograr que su país fuera un país independiente. Ya para 1775 se había convocado el Segundo Congreso Continental, que había de prolongarse hasta 1781, hasta la victoria de Yorktown. Y en ese Segundo Congreso Continental se fueron gestando todo el aparato administrativo de las 13 colonias. Es en el interior de ese Segundo Congreso cuando se lleva a cabo la Declaración de Independencia de 1776, pero es además ahí donde se va a articular ese curioso sistema de la confederación que va a regir en Estados Unidos desde el final del Congreso, cuando el Segundo Congreso se cierra en 1781,
y hasta que se elija el primer presidente de Estados Unidos, casi una década más tarde, en 1789, lo que va a existir es 13 colonias confederadas, cada una con sus parlamentos, sus aparatos legislativos, que más o menos tratan de caminar en conjunto, ¿vale? No sabemos muy bien hacia dónde. Y esto es muy llamativo, porque en el campo de batalla, como digo, a partir de Yorktown habían derrotado a los ingleses. La paz se ha firmado en 1783, pero a partir de ahí, en los próximos años, lo que vamos a encontrar es una especie de caos de ver cómo esto se organiza. Porque hay quien quiere que cada colonia vaya con su vida propia. Hay quien quiere agrupar las colonias, pero por sectores. Nueva Inglaterra por un lado, la parte, digamos, central entre Virginia y Nueva York por otro lado, las del sur por otro lado, pero sobre todo están los que quieren una gran federación que abarque las 13 colonias. Y todo esto es el debate que se va a llevar hasta el establecimiento de la Constitución de 1787, una Constitución muy breve, porque lo que se buscaba en esencia en esa Constitución era establecer el organigrama para que las 13 colonias convivieran juntas. Y el juego de equilibrios que tenía que darse entre cada una de las colonias, ya convertidas en estados, en 13 estados, los Estados Unidos, bien, y la federación en general. Y entonces el resultado va a ser ese texto fundamental que es la Constitución y después ese larguísimo debate que va a estar publicado a través de la prensa en Nueva York, que se recogerá en un libro muy famoso que es El Federalista, que escriben Madison, Hamilton y Jay, donde van afinando lo que la Constitución está diciendo para convencer al público y que de esa manera los diferentes estados, los parlamentos de los 13 estados, terminen por aceptar la Constitución y terminen por aceptar la federación en su conjunto, que será algo que se consolide definitivamente cuando en 1789 se lleve a cabo la primera elección del primer presidente de esa federación y el elegido será George Washington, el general victorioso de la Guerra de Independencia. Muy interesante, porque hemos de recordar que Washington de alguna manera ha quedado fuera de juego desde que acaba la guerra en 1783 hasta que vuelve a ser un protagonista destacado en 1789 al ser elegido presidente, porque en esos 6 años intermedios está todo este debate de construcción de la federación donde Washington tenía voz, pero posiblemente menos que otros personajes importantes como los ya citados Madison, Hamilton o Jay, o por supuesto Franklin, John Adams o sobre todo Thomas Jefferson. Entonces, el resultado final, pues el resultado final es que por fin para 1787 hay una constitución y sobre todo para 1789 es elegido el primer presidente de Estados Unidos, Washington, que consolida por fin ese nuevo estado que ha surgido, los Estados Unidos de América. Y hasta aquí, Jano, lo que quería compartir en unos grandes brochazos de esta independencia de los Estados Unidos. Menudo caos, Alberto. Aunque bueno, es verdad que muchas naciones nacen del caos. Pero es curioso porque, como ves, en la historia de la independencia de Estados Unidos conocemos muy bien la guerra y tenemos la sensación de que acaba la guerra, o sea, con la batalla de Yorktown, el Washington victorioso se convierte en presidente y no, como hemos visto, durante 7 años anduvieron debatiendo de cómo se organizaban entre ellos. Sí, sí, sí. Nada más. Es verdad que lo de la guerra de los 7 años daría para hacer uno solo sobre eso, ¿eh? Porque en realidad es todo lo que tú decías. Como la primera guerra mundial real sería más bien esa, ¿no? Y claro, la guerra de los 7 años que hemos contado al principio va a provocar la independencia de Estados Unidos y a la larga terminará por provocar la Revolución Francesa. Ya estamos con la Revolución Francesa. Que yo sé que te apasiona. Ay, ¿cuánto daño ha hecho la Revolución Francesa? ¿Cuánto daño ha hecho la Revolución Francesa? Por aquí tenemos, recordad, siempre tenemos por ahí Contra la Revolución Francesa. Sí. Un libro que tienen ustedes que conseguir y leer. Sin duda, gran libro. Pues nada, maestro, muy interesante lo que nos has contado. Con todo, ya adelanto algo y es que seguiremos con programas sobre la independencia de Estados Unidos. Yo he comentado un par de veces durante el programa el trabajo de Rafael Torres con los convoyes españoles que iban a ayudar a Estados Unidos e ingleses que no llegaban para hacer esa ayuda, pero con Rafael Torres espero en unas semanas plantear un curioso debate historiográfico de toda esa ayuda que los españoles pusieron sobre la mesa en apoyo de los Estados Unidos. Porque la propia batalla de Yorktown, que he mencionado antes, donde, por ejemplo, se vuelve muy famoso Lafayette, que después sería uno de los generales más conocidos de la Revolución Francesa, también participó en Yorktown. La flota española también se movió en esa batalla. Pero bueno, de todo eso, como digo, en un futuro programa que quiero volver a hacer con Rafael, tenemos más tiempo de hablar sobre esto. Si es que, como decíamos al principio, da para mucho la independencia de Estados Unidos. Da para mucho, porque ni siquiera hemos reflexionado sobre toda la filosofía política que se encierra detrás de la Declaración de Independencia, que siempre se ha querido equiparar con la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano de la Revolución Francesa,
y para nada. O sea, no es que el uno sea el hijo del otro. Son como dos hermanos que no se entienden y que siguen sin entenderse hasta hoy. Sí. Hoy menos que nunca. Eso es, hoy menos que nunca. Pues nada, muchísimas gracias, querido Alberto. Yo me despido ya. Solo que, dado que tenemos la mesa, nuestra taza de pedazos de historia, Hombre, por supuesto. recordar Esto para los socios, todos los socios ya pueden tener la taza de su programa favorito, pueden escoger esta maravilla de pedazos de historia con su espadita. Desayunar con el maestro. Y además la clave está en que has incorporado más cosas para nuestro club de socios. Bueno, tú también protagonista. Visitas guiadas. Alberto Garín y Gonzalo Rodríguez. En Toledo. En Toledo. O sea, de momento Empezáis en junio. Empezamos en junio, sí. Pero esto es solo para los socios, ¿eh? Eso es. De momento en Toledo, y con Gonzalo ya estamos pensando para el otoño algo más, porque la de Toledo es de un solo día, pero con Gonzalo ya estamos planeando visitas de 2 o 3 días a estos sitios significativos que para Gonzalo son importantes desde el punto de vista simbólico y demás, y que además tienen un valor histórico notable. Oye, a la primera, invítanos. Ivancillo, que está aquí, quiere ir. Yo quiero ir. Iván está invitado. Juanín quiere ir, Héctor quiere ir, todos queremos ir. Iván está invitado, y Juanín indudablemente está invitado, Héctor por supuesto, Jano no lo vamos a pensar. Es cierto que si viene decente como hoy, que se han dado cuenta macho, ustedes la que me ha liado la peluquera. que se ha cortado el pelo de forma adecuada, No, pues, no, me ha dejado casi. y esto le ha permitido quitarse su inevitable jersey negro para ponerse una camisa elegante, pues con esa postura sí te podemos invitar. Es la que me ha liado la peluquera, pero me cae también que cómo cambiar de peluquera. Eso es muy complicado. Dices, oye, me corta mal el pelo, sí, bueno, ¿y qué? Eso es muy complicado. En fin, que hacerse miembro del club de socios en B1 cada vez tiene más ventajas, aparte de que ustedes pueden seguir adquiriendo los productos de Freedom Collection. Recuerden, para todos aquellos que quieran presentarse frente al mundo de manera alternativa. Pero de nuevo, gracias a ser socios de nuestro club de socios, es el mejor apoyo que podemos tener. Y a mí solamente me queda agradecerles que nos acompañen un día más y emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia. Muy bien, ya está.